si podemos grabar en Facebook hoy. Le había preguntado, ya está grabando aquí, porque el Facebook nos permite tenerlo, cuando terminamos ya está listo, no tiene gran calidad, pero a la inmediatez nos sirve para tenerlo como alternativa, porque los panelistas que vienen o la gente que no ha podido estar, nos preguntan qué ha pasado. ¿Y cómo explicar lo que ha pasado cuando es en vivo, cuando es vivencial, cuando son 2 horas de trabajo, cuando son 2 horas de participación muy interactiva que ustedes han permitido cada día? Y entonces hoy vamos a tener una modalidad que la vamos a cambiar. Los panelistas van a participar, van a tener sus 10, 15 minutos, de acuerdo a lo que precisen, en lo posible, para dar los titulares, digamos, para ubicarnos en el tema que van a presentar, y enseguida vamos a hacer la ronda de preguntas, para poder ir cerrando cada tema, y después al final tener una conversación, un diálogo entre todos, que nos acerque a las conclusiones. La verdad que estos días estamos nosotros sacando las conclusiones en base a lo que vemos, pero también es importante que ustedes nos ayuden a definir cuáles son esas claves, porque nuestra idea no es tener personas o profesionales o perspectivas que nos digan que sí, todo lo contrario, queremos que nos den esa posibilidad de debatir, de discutir, de contraponer, para acordar, para consensuar en poquitos días cuáles son las claves que vamos a empezar a identificar. Nuestra meta, nuestro objetivo es poder llevar un informe a las autoridades internacionales de educación, más precisamente hasta UNESCO, para poder brindar nuestro humilde trabajo, pero hecho con como una construcción colectiva de verdad, con firma, con nombres, con acreditación de quienes quieran apoyar esta iniciativa, y sobre todo de quienes hagan sus aportes. En nuestra red, desde 2006, estamos trabajando la autonomía sustentable de las organizaciones que integran esta red. Y ese espíritu es el mismo que vamos a volcar en esta comunidad que ha nacido, que se ha generado en la buena onda, en las ganas de participar de cada uno de ustedes. Marita, Bueno, ya puedes compartir pantalla. Bueno, ¿cómo viene lo de Facebook? Para que lo puedan poner en mi Facebook, ¿puede ser? Sí, señora. Listo. Así lo pones tú y no es un trabajo menos para mí. Mirá qué cómoda que soy. No, Listo, Marita, ya estoy en eso. en realidad es para que no se den cuenta mis limitaciones de Vilma Picapiedra, pero bueno, es una manera elegante de pedir ayuda, gracias a la buena fortuna y al espíritu de trabajo abierto que tenemos. Estamos recibiendo ayudas que jamás pensamos, que jamás soñamos, y bueno, eso hace que trabajemos desde el ser, para el hacer, en conexión con una matriz violeta que gran parte de los que estamos aquí en esta sala empezamos a estrenar en marzo, gracias a la iniciativa de Karen Brugués, que fue quien nos recibe en su sala, y de Alexei Llevo Villar, participando en este que nos proyecto. acompañan desde el comienzo. Bueno, vamos a... Empecé por el final, por lo que veo, yo lo tenía... ¿Están viendo mi pantalla? ¿Hola? Sí, señora, sí se ve. Sí, la estamos viendo. Bueno, la idea entonces es ponernos en contexto muy brevemente de lo que hemos hecho hasta el momento, y tiene que ver con que en marzo el mundo apareció con en realidad un poquito antes, en febrero en Europa, empezamos con una situación que nos sorprendió a todos, donde nos empezó a exigir una responsabilidad en cuidarnos, una resistencia al contagio, una resiliencia en el mientras tanto, y una recuperación paso a paso, de ir pensando qué hacer durante y post pandemia. Entonces brevemente dijimos, uy, ¿qué hacemos? Cuando todos los planes de trabajo, de posibilidades de interactuar, cambiaron. Nos cambiaron
todas las reglas, nos cambiaron todas las formas, y estábamos preparados. La verdad que lo único que tratamos de estar preparados es para asistir a la incertidumbre y que no nos paralice esta inquietud de no saber qué podemos hacer. Bueno, como siempre pensamos y trabajamos en conjunto, en marzo tomamos la decisión de hacer este ciclo de educación para el desarrollo sostenible para fijar las bases de lo que el mundo empezó a hablar como nueva normalidad, en salud, en economía, en trabajo, en transporte, en seguridad. Nosotros dijimos, y en educación, queremos poner a la educación en el centro de la agenda mundial, y en esta coyuntura, que ya no sabemos si es un cambio estructural, no sabemos cuánto dura, pero sí podemos elegir cómo atravesar. Y esa fue nuestra intención. En red, bajo el eslogan de nuestra red, que también nos acompaña en este programa de nuestra red de Código R, pensando en crear, en juntar, en reunir herramientas y ofrecer acompañamiento en red, porque nadie puede solo ni de cualquier manera. Entonces, si me asiste el cambio. Sí, señora. Bueno, cambia. ¿Quieres en este momento qué, Marita? Pasar a la siguiente, ahí estamos, listo, se ve que demora un poquito. Listo, sí, Bueno, señora. la idea entonces fue asumir el compromiso, cómo instrumentar el compromiso que hicimos con el doctor Enrique Rentería Castro en septiembre de 2019, cuando en sede del Club COMCE de México, y él como vicepresidente de la Asociación de Clubes, la Federación Mundial, perdón, de Asociaciones y Clubes de UNESCO, habíamos pautado la posibilidad de trabajar el ODS 4 en una forma de interacción para la región. Entonces, bueno, qué mejor que llamarlo a él y convocarlo para poder hacer este programa virtual de acuerdo a ese plan que habíamos hecho en México DF. Y así fue como también empezamos con también otra colaboradora con quien íbamos a trabajar. El mismo 18 de marzo comenzábamos con la doctora Giselle Becerra de Ascolfa, con la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, que tienen 162 escuelas de negocio y una infraestructura de poder llegar a todas las universidades de la región, donde compartimos con ella la posibilidad de hacer este encuentro. Y así fue que nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para tener una pedagogía virtual? ¿Cómo traspasar esta educación digital o simplemente esta imprevisión que tuvimos que hacer con la educación remota, de cambiar el aula de clase por la pantalla? Y allí pensamos en reunir herramientas y casos de reconversión empresarial. Les confieso que la idea fue hacerlo una sola vez, una sola reunión, pensando en que queríamos evaluar lo que habíamos pensado, porque no teníamos un análisis ni un diagnóstico en el sector educativo, en el ámbito educativo, para saber si podíamos hacer este ciclo. Entonces ustedes nos permitieron seguir y proyectar lo que, bueno, pudimos empezar desde el 20 de junio hasta hoy. Todos los miércoles reunimos. Y tuvimos entonces la posibilidad de sumar la diversidad interdisciplinaria de la convivencia, de la acción climática, del trabajo social, de los aportes desde la educación física. Vimos hasta el momento 2 tipos de plataforma, una para la administración de la educación, del proceso educativo, y otra lúdica para los chicos, incluso sin conexión, para que los padres y los docentes puedan tener alternativas lúdicas en este confinamiento en casa, para trabajar en casa. Y bueno, tuvimos aportes en salud desde la empresa, desde la Universidad San Marcos de Perú.
y desde la propuesta de postdoctorales también de Perú, de una organización que se dedica a la investigación científica. Bien, entonces nos quedó la asesoría legal de toda esta comunidad que gracias a ustedes se ha formado a través de esta comunidad que estamos empezando que se llama CIENAR, con un apoyo legal y una forma asociativa por dos profesionales que se dedican a eso en el ámbito educativo. Entonces paso a decirles que en junio comenzamos a plantearnos qué hacer con el ecosistema educativo, a detectar lo que pasa, pero sobre todo a intervenir en lo que va a pasar. Por eso en cada una de estas reuniones reunimos compromiso, reunimos aporte y sobre todo la responsabilidad de poder ser autónomos en lo que ofrecemos, pero de potenciar y de privilegiar las alianzas. ¿Y las alianzas cómo? Bueno, como red abierta, como emprendedores, profesionales, organizaciones de todos los sectores, que trabajamos con autogestión. Esa es nuestra propuesta. Trabajar el ecosistema educativo que nos permita, bueno, ver el ambicioso Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que ha planteado la Agenda 2030 en una educación inclusiva, equitativa y de calidad en un momento en que la pobreza, la situación de la brecha económica seguramente va a generar un desequilibrio en lo que veníamos consiguiendo en cuanto a la igualdad de los niños y de la educación que brinde oportunidades. Así que desde este lugar pensamos en crear una comunidad para padres, para docentes, para empleadores, para legisladores, para psicopedagogos, para medios de comunicación que nos puedan aportar cada uno desde su lugar una acción concreta. Y para ello formamos CIENAR, la Comunidad Internacional por la Educación en la nueva Agenda de Desarrollo. Pensamos que la Agenda 2030 va a tener que ser reformulada. No sabemos si será la misma o será otra agenda, pero sí nos preparamos para abrir esta mirada, para abrir esta perspectiva mucho más compleja de lo que habíamos pensado o estructurado desde 2015. Por eso pensamos a CIENAR como un sistema multipropósito por los cambios y ajustes de la educación de hoy, durante y post pandemia. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en estas diferencias y en esta complejidad de volver al ciclo escolar, al ciclo estudiantil, pero tenemos que ponernos fuertes y eficientes en cómo vamos a atravesarlo, en qué vamos a decidir. Y nuestras primeras líneas de acción están pensadas en la interdisciplina, en la investigación, en la evaluación de lo que vamos haciendo, en las propuestas que vamos ofreciendo y en una colaboración en las soluciones, fundamentalmente. No queremos ser ni solucionólogos ni opinólogos, pero sí queremos poder fundamentar desde dónde nos presentamos y desde dónde trabajamos. Entonces esta comunidad hoy la tenemos con una propuesta, con una convocatoria desde un formulario que invita a sumarnos, desde un formulario que registra, además de los datos personales, con qué tiempo, con qué nivel, con quién referidos o demás, que la comunidad sea con gente que a nosotros nos interesa o que conocemos porque tienen afinidad. Y estamos preparando un espacio de debate y de consenso en un blog y una complementariedad desde el 1 de julio, si bien hoy ya está el dominio y está apenas presentado, propuestas y recursos de ustedes mismos que han participado desde el 1 de marzo, en un Facebook con la ayuda también del Instagram. Bueno, esto es posible entonces gracias al soporte que estamos teniendo en primera instancia, en primer grado, del Club COMSE de México, con la vicepresidencia de la Federación Mundial de los
clubes y asociaciones de UNESCO que nos ofrece el doctor Rentería, más el espacio que aún estamos sin terminar de concretar por nuestra parte, por una cuestión tecnológica, con el espacio de Red Clara, que ya Tania nos va a contar de qué se trata, y iGets, Karen y Alexei, que nos ofrecen, y hoy a través de Jennifer, también integrante de iGets, la asistencia técnica. Así que bueno, desde este lugar les doy el pantallazo general de qué estamos haciendo. Básicamente, nuestro norte, nuestro horizonte, nuestro arco iris, son las 5 áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de la Agenda 2030, con los 17 ODS, con las 169 metas, que tienen 5 áreas: cuidar a las personas, cuidar al planeta, localizar las fuentes de prosperidad, pensar en las consignas de inclusión, prácticas justas, instituciones sólidas que tiene el objetivo 16 de la paz, y las alianzas, como decíamos, porque es una plataforma de alianzas que se puede ejecutar solo a través de alianzas. Y lo que nosotros vamos a tratar de esta comunidad es aplicar la visión ecosistémica, pero también la implementación compleja. ¿A través de qué? De el nudge, un empujoncito que puede ayudarnos, una teoría que desde el comportamiento se está aplicando en las nuevas alternativas de educación, pero también de acciones prácticas en todo lo que tiene que ver con la economía y las nuevas políticas, en la gobernanza pública y privada. Bueno, dicho esto, entonces vamos a... demora, entonces toma su tiempo. Uy, me fui. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla o no? Yo estoy compartiendo, me fui al diablo. Sí, Marita, todavía se ve. La ¿Se ve la sigues compartiendo. pantalla? Sí, Ah, señora, la bueno, sigues compartiendo. listo, porque en una se me fue. La intención entonces es continuar la semana próxima con el doctor Ángel Vilarino Jusino, que nos va a aportar su visión desde el pensamiento internacional crítico y sus reformulaciones, con la maestra Lorena Rachón de Uruguay, donde nos va a hablar de cómo empieza Uruguay a hacer la reapertura del ciclo educativo, y nos va a contar, nos va a comentar cómo va el proceso de virtualidad y de género, que en particular ella trabaja. Y tendremos la magistral presentación desde un sector muy, muy complejo, que nos puede aportar muchísimo a la luz de lo que necesitamos en colaboración y excelencia, los aportes de la educación privada, de todo el espectro que coordina, que dirige y que preside el doctor Manuel Bernal Sánchez, a quien conocimos en Educa 2017, y desde entonces, la verdad, le he guardado un rinconcito muy especial en mi corazón a él y a toda su familia. Bueno, continuamos entonces ya dándole fin a esta presentación breve, o más que nada una situación de contexto. Me falta la última y no encuentro la forma de pasar. Bueno, desde aquí no puedo. ¿Podrás? Con la... Ya le voy a abrir el micrófono, Marita. No, no es abrir el micrófono. Ah, ya, Es la señora. próxima. De todos modos, era la presentación de darles la bienvenida. La próxima, ¿podrás pasarme la pantalla? No me responde la máquina. Bueno, de todos modos, la última pantalla era para darles la bienvenida a esta primera presentación. Aquí estamos admitiendo más gente, que se han perdido el contexto, pero bueno, esperamos que puedan comprenderlo de todos modos. No, Marita, tienes que hacerlo desde allá, no puedo cambiarte la caso, imagen. No me responde. Bueno, ya te digo, era así, les digo, perdón, era simplemente pasar a decirles, a ver, vamos a darle que sí, no hay caso.
voy a darle el lugar a Alejandra Beco, que es nuestra primer participante, que es de Argentina, y ya está, para mí ya está dejo de compartir, y te doy, Jenny, la posibilidad de que le des el lugar a Alejandra para que nos acompañe, para que nos haga su presentación. ¿Ya está lista la Sí, pantalla? Marita, ya está habilitado para que Alejandra pueda compartir su Bueno, pantalla. Alejandra Beco, les comento brevemente, es periodista especializada en temas infantos juveniles, es exdirectora de contenidos Villiquen, una revista señera de más de 30, 40 años, ya nos dirá ella, de estas revistas típicas que tienen, que estuvo en Argentina con una proyección internacional, es creadora del primer periódico para preadolescentes, es autora de varios libros para adultos y niños. Es ex jefa de Conozca Más, una revista de divulgación científica, creadora y directora de Buenos Aires Voice, periódico de cultura. Hoy es periodista independiente y llegó a nuestra red como integrante de FEPAIS, una de las organizaciones que ya nos acompañó en la interdisciplina de convivencia. Adelante, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, voy a corregirte una cosita, Marita. La revista Villiquen cumplió 100 años. Ah, bueno, perfecto, vale la corrección. Extinción porque creo que están haciendo este pase entre la gráfica y la nueva tecnología, o sea, es internet, no sé qué están haciendo, pero bueno, están en un cambio y está como desaparecida, pero cumplió 100 años el año pasado, en noviembre. Así que, bueno, les cuento que el tema del semillero y de los preadolescentes surgió a través de una charla con Marita. Era una charla evaluativa en la que yo le comenté que, bueno, en aquella primera reunión que se hizo de esta serie, yo escuchaba y prestaba atención que hablaban mucho de la educación universitaria. Me preguntaba qué pasaba con los otros, con el otro tipo de educación, la educación primaria, la secundaria, y especialmente con los preadolescentes. Para mí, la etapa preadolescente, que va entre los 9, 10 años hasta los 12, es fundamental en la vida y en la etapa de aprendizaje. Yo sé que ahí me está escuchando una de las amigas de FEPAIS que me va a decir, ¿y qué pasa con la educación inicial? La educación inicial yo creo que está muy orientada y muy ajustada, y digamos que los niños en esa etapa se desarrollan acorde a esa etapa justamente de la vida. Lo que ocurre con los niños cuando ya entran en una etapa más formal de la escuela, es como que, por lo menos hasta ahora, pierden cierta frescura, cierta espontaneidad, cierta participación activa, que es lo que yo fui sintiendo. Yo aclaro que siempre estuve del lado de la educación no formal, yo me desempeñé ahí porque acompañábamos procesos educativos, pero desde, en ese momento, la industria gráfica, con lo cual nosotros teníamos que entender y conocer los programas escolares, acompañar al niño en su crecimiento, no solo con contenidos escolares, sino que también con acompañar a los padres también, porque también pensábamos qué pasaba cuando llegaban con las tareas a la casa y los padres no tenían tiempo y no sabían. Bueno, hacíamos todo ese trabajo. Obviamente los tiempos cambiaron, los niños cambiaron, los adolescentes, o sea, cambió todo, absolutamente todo, pero los cambios de esto, lo que llaman la nueva normalidad, no comenzaron ahora. Este es un proceso que lleva muchísimos años, hace más de 10 años que se empezó a implementar la tecnología y que deberíamos haber tomado esa aposta, por diferentes razones y quizás en un lenguaje futbolero,
también trabajé en el gráfico en mis inicios, podríamos decir que tiramos la pelota para adelante. Pero no lo abordamos, y ahora, bueno, en estas circunstancias tenemos que adaptarnos, digamos, apresuradamente. Entonces, acá entro ya al tema del semillero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta etapa de la vida? Que me parece fundamental para poder trabajar sobre la base de la pirámide y no trabajar al revés. Si bien es cierto que en este momento hay que abordar todo, la educación universitaria, la secundaria y la primaria. Pero esta etapa de la niñez es muy rica. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos psicólogos, y yo sé que hay muchos psicólogos en la sala y lo deben saber. Es muy rica por los cambios que se producen. También es controvertida para el chico, es difícil, el cambio físico, emocionales, muy fuerte. Es una etapa donde se abre un abanico de posibilidades que tienen que ver con el desarrollo social, que tienen que ver con la ciudadanía, con el concepto de ciudadanía que empiezan a tener, que tiene que ver con las inquietudes, la curiosidad que se empieza a despertar. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para después poder, no digo garantizar porque nada está garantizado, pero sí tener una base un poco más firme, más plástica, más flexible para todas las etapas que vienen. Nosotros trabajamos en temas de convivencia, como los que llevamos adelante en este país, en esa etapa, yo creo que se pueden solucionar muchísimos otros, en los cuales después, dentro de los cuales nosotros podemos movernos con más seguridad en el momento de resolverlo. Por ejemplo, se habla de la adolescencia siempre a través de los problemas, de las adicciones, de las angustias, de los embarazos prematuros, pero no se habla de las potencialidades. No se le da lugar a que tengan una participación y una presencia en lo educativo. Por otro lado, hoy por hoy no podemos decir que somos referentes para los niños en lo tecnológico, porque estamos parejos. En realidad, los muchos saben mucho más que nosotros de tecnología. Entonces, ya no es una etapa de transición en ese aspecto, es una etapa de complementación. Y tampoco tiene que ver con la tecnología. Es decir, nosotros podemos hablar de contenidos más que de tecnología, porque este problema lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Es decir, hay que darle un espacio. Si bien todo ha mejorado, ha cambiado, yo creo que también hay un cambio de roles en la escuela. Entonces, ¿qué cambios de roles y cómo se haría esto? Según mi experiencia, y disculpen si soy autorreferencial en muchos aspectos, porque no puedo hablar de otra cosa que no sea lo que yo haya experimentado, creo que no hay que darle todo servido, es decir, al niño. Es decir, nosotros no tenemos que darles todas las respuestas. Que justamente yo hablo del semillero, porque la mente de los niños en esa etapa es un campo muy fértil. Esto ya se ha dicho. Y también se ha hablado de un empoderamiento, pero es para sembrar, no es para que nosotros sembremos las semillas, es para que nosotros los ayudemos a abrir los surcos y que siembren y que descubran y que logren germinar sus propias semillas, sus propios pensamientos. Los niños saben muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Entonces, en lugar de darle una respuesta, preguntarles primero qué piensan sobre los temas. Trabajar desde la actualidad, porque también ese es otro tema. Para el chico el pasado, un chico de hoy, que recibe la influencia de los medios, de las redes, y que suele ser mucho más importante que la del hogar, o de los docentes, o de los referentes adultos que en general tienen, entonces es muy difícil sacarlo de esa actualidad. Entonces, lo que hay que hacer es llevarlos desde la actualidad, despertarles la inquietud para que ellos mismos vayan a investigar. Y ahí cambia todo, cambia el rol del docente, cambia la dinámica de una clase.
Y también cambia desde la educación no formal lo que nosotros podemos aportar. Mi experiencia ha sido que con este periódico preadolescente, cuando yo salí de Villiquen, que teníamos una estructura un poco más histórica, digamos, porque nosotros teníamos que venir avalando una estructura de una revista que se fue ayornando, pero tenía determinada función y debería cumplirla, y a pesar de que le poníamos un material diferencial en lo que hacíamos, y acorde a las épocas, cuando creé el periódico para preadolescentes, pensamos en esto, es decir, de qué forma nosotros le presentamos la actualidad que podía linkear con la currícula, pero que a la vez no le daba todas las respuestas, sino que le formulaba preguntas, le formulaba inquietudes, le formulaba y lo inclinaba al intercambio con sus pares, en su casa, con los docentes. Y la idea era que después lo llevaran a la escuela, que lo llevaran, bueno, el tema es que me llamaban los directores y me pedían más ejemplares, era gratuita la distribución, lo cual hacía bastante difícil esa distribución, ¿no? Y que fuera muy generosa. Entonces, y me decían que lo leían en los recreos. Nosotros cuidábamos el lenguaje, cuidábamos la forma en que les presentábamos, por ejemplo, si había un conflicto, recuerdo la nota sobre la primavera árabe, nosotros no le decíamos, bueno, decíamos, este dice este y este dice lo otro. Bueno, ¿qué es lo que pensás? ¿Cómo se puede resolver este conflicto? No le decíamos cómo estaba evolucionando, sino cómo él pensaba que lo podía resolver, cómo podía intercambiar con otros. Yo creo que hoy por hoy la educación debería plantarse desde ese lugar. ¿Por qué? Porque así vamos a generar chicos o niños o preadolescentes pensantes que puedan reflexionar, que puedan aspirar a no tener miedo a expresar su pensamiento, que no tengan miedo a investigar, a equivocarse y a acertar y a probar y a ir por un camino un poco más certero que el que le pueden imponer desde afuera o le puede imponer un libro. Y además hay otra cosa, es decir, si uno prepara a un niño o un adulto, o quien sea, para pensar, esa persona puede aprender lo que quiera. Tiene un camino abierto. Yo creo que la educación ha evolucionado, pero creo que también hay una gran responsabilidad que tenemos que asumir. Se podría hacer desde la educación no formal generar un material más productivo, porque a veces lo que se da es más de lo mismo. Yo veo todo lo que está circulando y se recurre siempre a las mismas dinámicas y a los mismos contenidos, como que tenemos que entregar siempre lo mismo para que tenga éxito, y no probamos y no acompañamos realmente. Eso por un lado. Y por otro lado, desde la educación formal, a lo mejor tendrían que pensar en utilizar todas estas herramientas de la educación no formal, incorporarlas a la educación formal como algo paralelo y que ayude a edificar una educación que nos prepare realmente para una mejor ciudadanía, para una mejor individualidad. Y si no nos realizamos como individuos con un pensamiento propio, libre, que capaz de poder desempeñarse desde otra jerarquía dentro de la sociedad, difícilmente esto cambie, más allá de la tecnología, más allá de los formatos. Entonces, me parece que esto ya se planteó, la semana pasada habló Marisa Conde, expuso su proyecto, que tiene que ver con el juego y la educación. Pero no cualquier juego, porque hoy por hoy se considera que cualquier juego es para entretener y nada más. No, no, hay que pensar seriamente qué es lo que realmente ayuda a acompañar y a despertar el pensamiento propio. Esto es esencial yo digo que se habla de empoderamiento, pero nosotros no somos quienes los tenemos que empoderar. Nosotros
tenemos que darles las herramientas para que ellos busquen su propio poder. Nadie desde afuera puede empoderarnos. El poder está dentro de nuestro, y en esa edad, a los 10 años, ese semillero de 10, 11, 12 años, es ideal, porque se van a ir formando de otra manera, y en la adolescencia van a tener problemas, pero van a poder enfrentarlos de otra forma, van a poder ver los problemas con otra perspectiva. Cuento siempre una anécdota con una de mis sobrinas, que hace ya muchos años, cuando era chica, y que, bueno, ella miraba, asistía a un programa de televisión que realmente a mí no me parecía que le aportara absolutamente nada bueno, al contrario, porque no mostraba la realidad, y bueno, lo fanatizaba. Entonces, vino un día y me dice, tía, estoy mirando este programa. Ah, bueno, le dije, a mí no me gusta. ¿Querés que te diga por qué? Sí, sí, bueno, entonces le expliqué las razones por las cuales no me gustaba. Quedó. A la semana me llama y me dice, tía, estoy mirando ese programa. Ah, qué bien. Sí, pero me di cuenta. Ese programa no muestra la realidad de los chicos. Nosotros no vivimos así. Entonces, no es cuestión de decirle, no, no mires esto, no hagas esto, sino de generarles esa observación diferente hacia sí mismo y hacia los demás. Creo que de esa forma podemos llegar a construir otras bases, otro mundo, con más conciencia, con más empatía, con una convivencia distinta, y especialmente con otro tipo de inteligencia. Porque si no estamos dando vueltas sobre lo mismo, nos focalizamos en la tecnología y lo que sería los fierros, digo yo, y no los contenidos. Es desde el contenido y desde el rol del docente. Yo hoy por hoy creo que el docente, y además se sentiría muy aliviado, para mí tiene que ser un guía, un coordinador del pensamiento, y un guía que lo lleve hacia la investigación, y que sean los mismos niños los que traigan el producto de esa investigación. Hay que generar disparadores, y hay que colaborar desde el lugar que sea, pero para mí generando esto que vengo diciendo, el pensamiento propio y la individualidad, para después construir un mundo donde justamente la suma de esas individualidades genere otro tipo, un planeta más sustentable, con más equidad, más igualdad en todos los sentidos. Obviamente que yo estoy hablando desde un lugar de accesibilidad, donde todos los chicos puedan tener una salud, el estado de salud adecuado, donde puedan comer todos los días, donde puedan tener la tecnología que les ayude, pero también hay que tener, además de todo eso, que es algo de lo cual se tiene que encargar además el Estado, nosotros podemos acompañar, pero esos son temas, me parece que tienen que encarar los estados y seriamente. Además de todo eso, hay que generar un estadio, un estado de confort que tenga que ver con esto, con que el chico se sienta útil, activo, participante de una sociedad que, como decía Margaret Mead, y lo voy a leer porque me pareció muy interesante y porque lo dijo en el año 1975, y me pareció una frase muy reveladora, aún en esa época. Un segundito que lo tengo anotado. Te damos la opción de compartirlo después con las preguntas también. Sí, bueno, a ver, que no lo encuentro, como siempre ocurre cuando uno busca algo que dijo. Pero esto tiene que ver con la espontaneidad con la que estás hablando. Entonces, esto es lo lindo, poder estar en casa. A veces uno tiene una presentación muy protocolar, y el espíritu de este espacio es ser espontáneos. Es decir, qué nos pasa, porque también estamos entrenándonos en esta herramienta, y bueno, a lo hecho pecho.
Fue una antropóloga estadounidense, y ella planteaba que la transmisión tradicional era eficiente cuando el pasado de los abuelos era el futuro de los niños. Hoy ya ni puede serlo el pasado de los padres. Es decir, nosotros nos tenemos que dar cuenta que esas teorías y esas etapas ya pasaron. Y esto, ella murió en el año 75, así que lo venía viendo hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Nosotros creemos que todo sigue igual, y nada sigue igual. Hay cambios sustanciales a nivel social e individual. Bueno, gracias. Bueno, Alejandra, las preguntas o la coordinación del chat la va a hacer el doctor Enrique Rentería. Así que adelante, doctor. Sí, gracias. Estamos atentos aquí a coordinar ese espacio. Adelante, por favor. Bueno, las preguntas, ¿las vas a leer tú, Enrique? Las leo yo, sí, desde luego. Sí. Así te hacemos trabajar, porque si Me no... hacen trabajar, ¿verdad? Si no me voy a mal acostumbrar de estar nada más sentado escuchando. Claro, así compartimos un poco las tareas también. Así es, sí. Bien, vamos con una pregunta importante. Bueno. Nos comentan, hago resumen entre 3 preguntas. Alejandra, esta espontaneidad, si la vamos llamando así, del tema de la educación no formal. Entendemos muy bien el concepto de la educación formal, incluso estamos ahorita en un momento crítico que ese proyecto de la educación formal se quiere llevar a la casa, al hogar, a que el padre de familia revise tareas, analice, verá el trabajo del alumno, el conocimiento, tal cual lo dices. Y sin embargo, hoy, ahorita, muchos gobiernos quieren trasladar la responsabilidad de la escuela formal, tal cual de la asistencia a la tarea, el ejercicio, la lectura, etcétera, a la casa, al hogar, que el papá no está involucrado en ese proceso. ¿Cómo hacemos entender a los padres de familia, a las autoridades educativas, la importancia de este elemento de la educación no formal, esta espontaneidad? ¿Qué nos respondes a eso, por favor, Alejandra? Yo lo que creo es que realmente no corresponde que un padre, si bien acompaña la educación, pueda saber cómo manejar la tecnología, pase 24 horas enloquecido tratando de ayudar a un niño que también se aburre y que está sufriendo esas consecuencias, porque no es que yo estoy hablando por hablar, sino que tengo registros de gente cercana que me cuentan que al principio era el entusiasmo de estar conectados de los niños, y ya en este momento hay un agobio total porque se la pasan resolviendo tareas que no llevan a ningún lado. Lo dijo Tonucci en varias oportunidades, Francesco Tonucci, yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, me parece que lo que dice nunca pierde vigencia, porque desde el principio él está hablando de esta incoherencia que hay entre lo que el niño hace en la casa y lo que pasa en la escuela. Y esto se está repitiendo con la tecnología. Es decir, ¿cómo hacerle entender? Bueno, nosotros recientemente en FEPAIS hicimos un cuadernillo con recomendaciones o sugerencias, herramientas para qué hacer con los niños en la casa, cómo tratar. Y el tema es que hay muchas cosas dentro de la casa, dentro de la actualidad del niño, que no sea solo de la escuela, con las cuales puede aprender. Sí. No es necesario que el chico tenga que resolver en este momento con toda la casa, porque no es solo los niños, sino los padres, porque hay muchos problemas en las casas. Es decir, más allá del problema de tratar de asistir al chico en la educación, existe el problema de la economía de la casa, de la higiene, de los cuidados para no contagiarse, o sea, de la incertidumbre. Entonces los padres no pueden estar 100% al servicio de eso. Creo que deberíamos relajarnos todos y saber que se aprende todo el tiempo y que hay que aprender a aprender. Lo que pasa es que
Se da, Alejandra, necesitamos ir recortando porque se nos va el tiempo y queremos ser solidarios con los demás, los otros dos panelistas, por favor. bueno, eso, es que no podemos, lo que tenemos que entender es que somos generaciones distintas que estamos tratando de solucionar un problema que se nos presenta a nivel mundial y que nos complicó la vida a todos, o tratar de ver dentro de estas circunstancias qué hacer en forma efectiva, práctica, y que no sea, y que no genere más angustias. Y que esa es la idea. Muchas gracias, Alejandra. Le Muchísimas vamos a gracias, dar Alejandra. después una participación a Susana Ocheto, que nos pide la participación. Estaba Beatriz, viendo que levantaba la mano Susana. Así es. Continuamos. Hay hagámoslo bastante tema. rapidito. Felicidades. Felicidades, Alejandra, por esta participación, que es muy importante hoy este tema. De ahí saltamos al tema emocional, que es lo que se está redondando ahorita. Pero vamos a retomar en la segunda participación estas opiniones, por favor. Adelante, Marita, si continuamos con la siguiente panelista. Bueno, nos quedaron muchas preguntas, pero bueno, Sí. vamos a verlas al final, vamos a tratar de tener el plan que habíamos de cumplir con el plan que habíamos modificado. Ahora le damos la bienvenida a Jorge Mora, es ingeniero civil con un MBA en evaluaciones de proyectos de viabilidad, financiación de proyectos, planificación estratégica, con más de 30 años trabajando como gerente senior en proyectos en todo el mundo. Es creador del primer programa bilingüe de educación para latinos en los Estados Unidos, que le ha valido el Premio Nacional de Educación en 2005 en Estados Unidos. Es comisionado de Asuntos Hispanos por el gobernador de Virginia durante 2 años y vicepresidente de Desarrollo de Negocios en la Cámara de Comercio Hispana de Virginia. Es creador del concepto ingeniería significativa, una noción que busca desarrollar indicadores sociales para proyectos de ingeniería. Esto es producto de la experiencia como gerente de proyectos en la ONU, codiseño del proyecto sostenible de Colombia-Malasia para reconstruir Haití en 2010, premiado por la OEA y la Cruz Roja Internacional. Adelante, Jorge. Hola Marita, hola a todos. Llegó a nuestra red, valga decir, a través de Mujeres Violeta. Lo conocimos en marzo y desde entonces no se ha librado de nosotros. Buenas tardes a todos ya en algunos sitios. Como esa presentación, te agradezco Marita, no sé si me están escuchando perfecto. Bastante bien, estamos escuchando bien. Gracias, bienvenido. Yo voy a tocar un punto, una visión como ingeniero y hablar de la estructura física y cómo se relaciona eso también a nivel de educación y de ahí trasladarnos a hablar del modelo de educación americano y cómo se ha visto afectado por toda esta situación. Históricamente tuvimos el privilegio de llegar a este país hace 20 años y encontrarnos que nuestros profesionales con maestrías y doctorados le limpiaban baños, parqueaban vehículos, etcétera, lo cual no tiene ningún problema en términos de trabajo, pero sí el desperdicio que eso llevaba para la sociedad. Y desde entonces iniciamos esta lucha directa contra el modelo que permitiera que personas con educación y conocimiento, pero con otro tipo de limitaciones, pudieran ser incluidos y ser parte del modelo productivo americano. Nos pusimos en la meta de este modelo y tras una ardua lucha en Washington, logramos que por primera vez en el 2003 se abriese un modelo educativo para 25 líderes latinos con maestría que demostraran que podían entrar en un periodo no menor a 2 años al sistema productivo americano. Y se creó este modelo de educación bilingüe que maravillosamente no solo tuvo los 25, sino que llegamos a tener 108 inscritos, 87 se graduaron y alcanzaron nivel, varios de ellos alcanzaron el nivel magna cum laude en la universidad. En ese momento, ya con un hecho real, empezamos toda esta batalla de aumentar la participación
de la comunidad hispana en la universidad, en el modelo de universidad americano. Sus limitaciones eran muy fuertes, como el idioma, la cultura, las costumbres propias que impedían y la posibilidad de acceder a trabajos remunerados que lograran que ellos financieramente pudieran estar en el sistema. Recibimos en el 2003 aproximadamente el 12% de los latinos con posibilidad de entrar al college entraban. Y estábamos por alcanzar el siguiente grupo racial, que era el afroamericano, con un 37%. Estábamos lejos de ellos. Hoy en día existen más de 200 programas bilingües usando el modelo creado ya hace 17 años y hoy estamos en el 33% de asistencia a la universidad. Es decir, 1 de cada 3 latinos ingresa al sistema, casi triplicando lo que teníamos en ese momento. Entonces, hemos entendido las dificultades, hemos entendido cómo derrotar los modelos previos, hemos entendido muchos de los factores que hoy nos enfrentamos en esta pandemia. Y lo que encontramos al realizar esto es que teníamos que tener una visión diferente de cómo era la educación en ese momento. Teníamos que generar un modelo disruptivo en la educación que permitiese que otros que no tenían ninguna posibilidad lo lograsen. Yo pienso que de lo que logramos en ese momento y lo que logra hoy el COVID es demostrar que hay muchos modelos comerciales que fallan en el sistema educativo y muchos modelos ejecutores que tienen grietas. Y por eso es que hoy nos vemos abocados a tomar otra serie de decisiones que nunca habíamos dicho, como dijeron en la anterior exposición. Nos pusieron a correr para tomar ese tema de decisiones. Sin embargo, temas como la pandemia en la historia americana y cómo afectó la educación no es nuevo. En general en Europa, en 1340 vino la peste negra y vino un cambio tan fuerte como fue que todo el sistema funcionaba alrededor de la religión y pasó a funcionar alrededor de la ciencia. Y nosotros estamos buscando algunas explicaciones y las vamos a encontrar si entendemos algunos factores que nos tocó analizar en su momento. En la educación americana se mira las soluciones a nivel macro, o sea, a nivel distrito escolar, que puede ser a nivel de ciudad o puede ser inclusive a nivel estado, y las soluciones y los problemas a nivel micro, que pueden ser ya de unas instituciones propias o de unas o varias que están juntas. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es esta serie de soluciones que queremos plantear. Deben tener un tamaño y una aplicación y tener la objetividad para lograrlas. Hoy en día tenemos tal vez una de las estructuras y edificaciones más completas del mundo desocupadas y que esperamos que tan solo puedan llegar a tener el 30% de ocupación en el mejor de los casos prontamente. Pero históricamente, sostener esta infraestructura es todo un reto, porque ahora van a haber cambios gigantescos a nivel de matrículas, a nivel de cómo yo busco los estudiantes. Los estudiantes internacionales no desean venir a Estados Unidos y el sistema tampoco los está recibiendo. Y es como se financia, porque son los únicos que pagan, como decimos, matrícula full en el sistema. Entonces, los retos financieros son gigantescos. Pero no solo son los retos financieros, los préstamos estudiantiles que no tienen financiamiento. La gente no tiene cómo pagarlos. Y la ley dice aquí que si 6 meses después de que no se pagan, ellos van a tener que entrar a pagarlos. Entonces, la presión es muy grande desde todo punto de vista. Es ahí donde también cuando hicimos el modelo tuvimos que independizar lo que era el ser humano y una condición, digamos, aún más humana y diferenciarlo de lo que él iba a aprender, porque el conocimiento, en ese caso de personas que ya tenían una maestría, el conocimiento ya lo tenían. La función propia de la universidad ya estaba cumplida, ya había sido cumplida previamente. El gran reto es cómo traíamos ese conocimiento, lo volvíamos parte de la sociedad. Y finalmente es lo que está pasando hoy con la pandemia. Cómo nosotros como maestros nos preocupamos por hacer nuestros estudiantes
partes efectivas de una sociedad, dejando a veces a un lado pensando cómo le voy a transmitir el conocimiento y lograr hacer una disrupción, que es lo que estamos buscando. Se nos olvida que nuestros estudiantes, especialmente de la exposición anterior, estoy de acuerdo que es un grupo crítico, pero ellos van a trabajar y estudiar carreras que aún no existen. Y nosotros estamos hablando de un modelo, mirando un modelo antiguo, cuando eso tiene retos aún mucho más mayores. La generación Z, que es con la que nos estamos basando, sufre hoy en día de dos grandes contextos, que es lo que llamamos el FOBA, que es el miedo a estar solos, y el FOMO, que es el miedo a perderse. Entonces ellos requieren respuestas inmediatas, por eso ellos tienen el WhatsApp, por eso tienen todos estos temas de comunicación. Ellos no están preparados para esperar. Ellos necesitan respuestas inmediatas. Y esa es la población a la que nos enfrentamos en este grupo. A una población que conoce una manera diferente de actuar. Ellos creen en el poder colaborativo. Ellos creen en el trabajo en equipo, como lo estamos haciendo ahorita. Sin embargo, como les decía, la mayoría de las personas que estamos preparando no van a trabajar en lo que les estamos enseñando. Y ese es un reto gigantesco para el tema de educación y de la viabilidad de esos temas. Trayendo un poquito de historia cuando lo tuvimos que ver nosotros, porque a veces las soluciones las estamos buscando hacia adelante. Y hablamos de tecnología y hablamos de un poco de resiliencia. La empresa que yo dirijo, que nació a raíz del Premio Nacional de Educación, nos esforzamos por crear productos disruptivos, es decir, cómo rompemos los esquemas. Y en eso llevamos 15 años con reconocimientos muy interesantes. Pero para el tema de educación, basta con regresarse al 1907 en el sistema americano, cuando se tomó la decisión que el complemento del sistema educativo fuera el YMCA, donde nacieron la mayoría de nuestros deportes, fueran las iglesias, etcétera. Entonces, la universidad, el colegio, se volvió el centro de la comunidad, pero buscó alianzas, que generaban esa conectividad con lo que no dominábamos. Ese reclutamiento del niño no solo se basó en el tema intelectual, sino en lo que hoy necesitamos, que es su contribución. Y ese es lo que la gente quiere escuchar. En 1918, cuando llegó la pandemia de la tuberculosis y el sarampión, todo el sistema educativo tuvo que cambiar. ¿Para qué? Para crear aulas abiertas. Entonces empezaron a haber aulas en los techos de los colegios, en las mismas zonas verdes. Entonces, la estructura que hoy conocemos muy seguramente va a tener que retomar estos factores para poder ser mucho más asertivo. Entonces, el desarrollo de escuelas al aire libre, y etcétera, independiente del clima como nos afecta hoy a nosotros que tenemos las estaciones, es algo que está ya en el modelo americano pensado, tratado y desarrollado. En la Gran Depresión de 1930, todo el sistema de educación fue afectado porque no tenía recursos. Y los maestros tuvieron que llegar a trabajar gratis por meses. Y fue la única manera de salvar el sistema educativo. También nos hemos enfrentado a eso, a cómo las soluciones a evitar el cierre de las entidades educativas. En la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de la mujer a ser parte de la fuerza laboral, la mujer empezó a fabricar nuestros aviones, nuestros tanques, todas nuestras municiones, los fabricaban las mujeres porque los hombres estaban en el frente de batalla. Se tuvieron que crear todos los sistemas de educación preescolar e infantil, todo el soporte subsidiado para lograr que las mamás fueran productivas. Y eso facilitó que la entrada de la fuerza laboral de las mujeres y el desarrollo que hoy conocemos de independencia de las mujeres a raíz de este cambio. Y la educación fue parte fundamental de todos estos niños, hoy conocidos como los baby boomers, que manejan toda la economía de este país y que están prontos a retirarse. Posteriormente enfrentamos el reto de los cambios raciales, donde había escuelas para negros y escuelas para blancos, y donde todos los servicios eran diferenciados, donde la educación no era integral ni unificada como hoy la conocemos. Y tuvimos que levantarnos sobre esas
cenizas, que generaba pensar, era ilógico, era completamente absurdo pensar que una persona de color podía sentarse a aprender exactamente lo mismo que una persona de no color, porque inclusive se consideraba que su capacidad mental era inferior. Todos esos cambios tan radicales en la mentalidad, etcétera, no son comparados con los cambios que hoy estamos enfrentando. Es importante que nosotros también veamos cómo en esos momentos la humanidad, o específicamente el tema que yo estoy tratando, la educación en base a una cultura, una mix de culturas y de igualdad y todo lo que estamos hablando de nuestro punto 6 de desarrollo sostenible, ya ha sido tratado en el pasado y ha sido solucionado. Posteriormente no tuvimos que enfrentar todos estos retos, sino vinieron los grandes desastres al generarse ciudades del tamaño que hoy tenemos. Los grandes desastres naturales, huracanes, tornados, etcétera, impactaban a millones y millones de personas. Y decidimos que las escuelas y las universidades eran los centros de refugio y eran donde podríamos nosotros con infraestructura dar y solucionar el mayor problema de ese momento para la sociedad. Y entonces tomamos un punto relevante en términos de seguridad y unión. Y lo más interesante es cómo al final del siglo pasado tomamos la decisión de volver las escuelas el centro de unión comunitario. Es decir, era donde se implantaban las clases de inglés gratuito, era donde se educaba al adulto mayor de 55 años en disciplinas que le pudieran permitir disfrutar sus años restantes. Eran donde inclusive hoy, en la pandemia, usamos las estructuras escolares para repartir alimentos, repartir ropa, repartir tecnología, etc. Entonces, no podemos perder, bajo la situación, cómo la estructura puede llegar a ser fundamental en lo que queremos hacer para el futuro. Es muy interesante entender que hablamos de tecnología, que hablamos de muchas cosas, como decían, algo que dejamos pasar porque no lo vimos, pero el Internet de las cosas y la inteligencia artificial está desde hace varios años generando la revolución industrial 4.0 y la educación, a pesar que hablaba de ella, jamás tomó el paso suficiente para integrarse. Inclusive las universidades más avanzadas no lo hicieron. Pero lo que estamos llamados hoy a hablar y de lo que nosotros realmente necesitamos es entender que el conocimiento, esa conectividad de conocimiento en cuanto a la tecnología, es una preocupación y es una preocupación de los gobiernos, es una preocupación de las mismas empresas de tecnología que están invirtiendo millones de dólares para aprovechar su oportunidad. Es decir, hay mucha gente pensando en eso. Hay mucha gente desarrollando soluciones, pero lo que no hay mucha gente desarrollando es realmente lograr esa conectividad sensible de los estudiantes para que entiendan su rol en la sociedad. Y creo que es ahí donde nosotros como grupo podemos marcar diferencia. Porque si bien es fundamental entender la sociedad como un todo, es entender la sociedad con todo lo que le está pasando. Porque hoy en día las universidades de élite no están muy preocupadas porque a Harvard, a Yale, finalmente llegan muy pocas personas que los padres van a hacer todo lo posible por estar ahí. Pero las otras instituciones realmente están pasando por momentos difíciles. Nosotros aquí podemos hablar de cualquier sistema educativo, podemos reinventar el mundo educativo acá, pero si no hay clientes que tomen eso, estaremos nosotros perdiendo el tiempo. Si las universidades no tienen también la manera de financiarse, de encontrar un equilibrio. Hoy en día planteamos en muchos aspectos, en las conversaciones en que yo estoy, cómo instituciones pequeñas están hablando de unirse para generar productos nuevos. Ya no es competencia, sino llamamos de colaboración. Y empezar a ver una respuesta que traiga un desafío real de educación con esta visión a los muchachos. Hablamos, por ejemplo, de hacer por Zoom clases de radio donde los estudiantes sientan que están en una emisora y están en una entrevista y en lugar de hacer una exposición de un tema. Estamos hablando de trabajar
cuestiones de teatro juntos a través de estas mismas plataformas, o inclusive solucionar problemas de matemáticas conjuntamente como parte de un intercambio de buenos... Perdón, Jorge, que le interrumpa, para una pregunta importante que me están haciendo. Cuéntame. ¿Qué opinión nos daría en lo que actualmente se está viviendo como centro, ¿verdad?, de todo el mundo, Estados Unidos, y lo mencionó usted hace un rato, este tema importante que sería la equidad, la igualdad, el respetar los derechos humanos de toda la población, no importando sexo o raza? ¿Qué opinión nos daría para, si nos ayuda cerrando con esta respuesta, por favor? Claro que sí, Enrique. Nosotros tenemos esa situación, de hecho, aló. Estamos escuchándole bien, ¿eh? Le estamos escuchando bien. Pensé que habíamos salido. Bueno, nosotros tenemos esa situación, digamos, racial, social, etcétera, muy arraigada al sistema de educación. Y estamos tratando y vemos con esta situación de la tecnología. Aquí los colegios. Ahora sí se cortó un poquito su voz, ¿eh? Adelante, siga, adelante. Imagínense ustedes que los recursos de los colegios, de los colegios de educación media, llegan basados en los barrios donde ellos están. Entonces, colegios con más capacidad económica, usualmente con diferencias raciales más blancas, tienen mejores colegios porque reciben más recursos propios del impuesto que generan las viviendas, y los barrios con presencia hispana o afroamericana tienen unas escuelas menos dotadas porque el valor de la propiedad es inferior. Entonces el sistema tiene ese problema de segregación, de equidad, de igualdad propio y muy arraigado. Con la llegada de la tecnología, mucha de la infraestructura y mucha de esa diferenciación se está perdiendo. Y inclusive se habla de que los estudiantes con menos recursos y con la tecnología van a poder tener acceso a mucha información y capacitación de mayor igualdad, porque la infraestructura se lo permite. Entonces, sí estamos viendo unos cambios muy importantes, inclusive recientes, con eventos que han generado disturbios en muchas ciudades a raíz de eventos de orden público. Así que hay una oportunidad muy grande, no solo en Estados Unidos, sino en todos nuestros países, por ejemplo, de que esa conectividad de nuestros países con Estados Unidos y Canadá se dé, y acceder también a educación europea, australiana, etcétera, a la mejor educación del mundo, cuando antes eso era prácticamente imposible. Entonces es ahí cuando hablamos de la complementariedad. El conocimiento lo podemos adquirir, generar igualdad. ¿Cómo nosotros podemos, desde esa sensibilidad de la educación, generar igualdad en el resto, aprovechando que pueden haber, por ejemplo, contactos entre estudiantes y clubes, no solo de Argentina, Uruguay, sino de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Canadá, y empezar a generar toda esa igualdad e intercambio, cerrar ese gap, como lo dicen aquí, ese espacio, y eso es una oportunidad que se puede desarrollar ahorita. Bien, le agradezco muchísimo, muchísimo su intervención. Y Marita, si damos turno al siguiente ponente para continuar, por favor. Muchas gracias, Jorge. Importante esta posibilidad que le estás dando, o esta práctica que tú tienes, dándole luz, voz y voto a los latinos que quieren participar o interactuar con organizaciones, empresas de Estados Unidos, y sobre todo el lugar que le quieres dar a las universidades de Latinoamérica o del mundo en general, pero particularmente de Latinoamérica, que tiene que ver con la próxima exposición que nos va a plantear Tania Altamirano. Ella es coordinadora general de comunidades académicas de Red Clara. Red Clara es una corporación latinoamericana de redes de avanzada que ofrece conectividad a 2.000 universidades en la región. Es máster en periodismo editorial y escrito por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el diario Mercurio de Chile.
Es licenciada en Comunicación por la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Ella es nicaragüense que ahora se encuentra en Chile, y tiene un posgrado en Dirección de Marketing de Publicidad en el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Monterrey. Formó parte del área de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Red Clara como subeditora y ahora como responsable en el área de Relaciones Académicas. Su experiencia incluye la generación de material informativo, la participación en eventos internacionales de TIC, la gestión de comunidades académicas globales y la organización de reuniones virtuales con participantes de todo el mundo. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Marita, y bueno, gracias a todos por esta invitación, por las dos interesantes ponencias que tuvimos anteriormente. Yo realmente voy a recoger lo que decía Alejandra del este tema con los chicos en casa. Yo la verdad es que tengo 3, durísimo, dificilísimo desde todos los aspectos, desde temas logísticos, el coordinar, porque los dos tenemos trabajo, hasta el descubrir que no tengo en mí el gen ni la vocación de la pedagogía, por lo tanto para mí me ha pegado fuertísimo el tema de estarles ayudando con el colegio, porque es como, ¿cómo no entiende qué es el color rojo? Es dificilísimo. Y la verdad es que me armo de paciencia y leo y mandan un material, pero llega un punto en que digo ya que no aprenda lo mismo, vamos a aprender otras cosas, aprenderemos juntos. La verdad es que ha sido un envidio a la gente que dice que se aburre, que tiene tiempo para el yoga, para leer, para aprender a cocinar. Yo anhelo ese tiempo, yo quiero aburrirme, yo quiero, pero estoy desde la otra vereda de hacer malabares. Y bueno, y precisamente en esa misma ruta es que creo yo que están nuestras universidades y nuestras instituciones socias, porque a todos nos llegó estos cambios y los desafíos que ha traído la pandemia. En otras reuniones hay uno de nuestros colegas que siempre dice que a las instituciones les tocó hacer en 30 días lo que no hicieron en 30 años. Y a mí me pareció muy cierto. La verdad es que por mucho tiempo se vino hablando de la virtualidad, de el llevar los materiales a la digitalización, millones de términos e iniciativas, y lo cierto es que muy difícilmente se pudo aplicar y se pudo llevar de una manera urgente como ahora. Desde Red Clara, por ejemplo, desde hace algunos años venimos trabajando en una plataforma de colaboración que se llama Colaboratorio, que está abierta, y durante mucho tiempo nosotros las pusimos al servicio. Lo abrimos con distintas herramientas que facilitaban, digamos, el trabajo remoto. Salas de videoconferencia, desde una herramienta que estaba disponible en ese momento, todavía está, se llama Expresso, el transferir archivos pesados, el poder tener una agenda global compartida, y en ese momento la verdad es que muchas veces lo decían, qué interesante, qué bueno, pero a mí me sale más rápido cruzar la oficina y tener reuniones. En ese momento la necesidad, eran otras las prioridades. Desde Red Clara, nosotros como institución trabajamos de manera muy segregada. Tenemos la oficina, por ejemplo, de gestión en Uruguay, de contabilidad, tenemos la parte técnica en Colombia, la parte más académica está en Chile, así es que la verdad es que nosotros estábamos un poco adecuados a tener este tema remoto. Lo que no teníamos la costumbre era, además de tener el trabajo, tener la casa y todo lo demás encima, pero ese, como les decía yo, es parte del desafío. ¿Qué pasó con nuestras instituciones? Ellos igual, hay muchas que habían empezado un proceso de digitalización, de virtualización, de llevar todos estos componentes a cursos de manera remota, pero habían otras que tenían una gestión y una prioridad puesta en otros puntos. Y con todo esto, lo primero con lo que nosotros nos encontramos fue este apuro por un apoyo desde nuestra misión, desde nuestro trabajo de promover y apoyar el trabajo científico y académico en la región, fue buscar los mecanismos.
¿Y qué fue lo primero que se hizo? Facilitar licencias de apoyo con herramientas que pudieran apoyar esto, para videoconferencias, para clases. En ese momento la verdad es que nuestra plataforma empezó a recibir muchas solicitudes de gente que en algún momento la había probado, la había conocido y la había dejado, digamos, en espera, y ahora volvieron y empezaron a usar todas estas herramientas. Pero ¿qué más pasó? Pasó que varias instituciones dijeron, listo, ¿no? El contenido se va todo a formato digital, ya no tenemos la posibilidad de tener una conferencia, una reunión, un seminario de manera presencial, pasamos nuestro contenido de manera remota y nos pidieron apoyo. Nosotros, con experiencia que teníamos y ciertas herramientas, los apoyamos a ellos también en hacer, digamos, esta adecuación en la medida de lo posible. El contenido, muchas abrieron contenido, ustedes sabrán, bueno, no solo las educativas, también las de educación, las de arte, las de ciencia, todo el mundo abrió sus espacios en este afán de colaborar y apoyarse, y se pusieron al servicio todos los contenidos, pero no es fácil para alguien que no tiene, digamos, la adecuación, que no tiene el conocimiento, que no tiene la capacitación, el venir y decir, necesito un servicio, pero hay que partir por dónde buscarlo. Se necesitó hacer también esa transferencia de conocimiento. Clases en todo nivel. Uno dice, necesito un curso desde para tercero básico hasta universitario, y si uno tiene las competencias va a encontrar que hay cursos en Moodle, hay desde videos de YouTube, hay incluso los mismos objetos de aprendizaje, pero uno tiene que saber dónde buscar. Para alguien que no tiene ese adiestramiento o esa habitualidad con ciertos recursos, no es tan sencillo. Dice, ¿dónde empiezo? ¿Pero cómo lo hago? No sé. Y se tupen y entonces no sirve, y que nos coman los lobos. Así es que la verdad es que mucho del trabajo que se hace es hacer esa transferencia, ese acompañamiento de decir, sí, está la herramienta, se puede hacer y nosotros los apoyamos. ¿Qué necesitan hacer? Porque además tenemos casos dispares. Nosotros podemos tener una red que es súper grande, como la de Brasil, RNP, que ellos son bastante autosuficientes, ellos son gigantes, ellos tienen otro tipo de reciben financiamiento, por ejemplo, del gobierno para sus actividades, tienen 600 instituciones y tienen un aparataje súper grande, pero también tenemos redes súper pequeñas, como en El Salvador, donde una persona hace de contador, de relaciones públicas, de gestor, hace todo. Si hay que abrir la puerta, la abre él. Si hay que sacar la basura también. Si hay que ir a una conferencia, es la misma persona por los mismos 3 pesos que pueda recibir. Así que cuando hay que decir, hay que capacitar al personal, es esa persona el personal. Y es esa persona la que va a estar encargado de hacer esta otra transferencia de conocimientos con sus pares en el país. Así que también nosotros tenemos que lidiar con esta diferencia y esta particularidad de cada uno de nuestros socios, que no podemos tener recetas estándares ni abrir posibilidades pensando que van a ser de manera general suficientes para todos, lo suficientemente bueno o claro. Así es que hay que ir haciendo un trabajo uno a uno, tratando de esperar también que cada institución un poco ponga de relieve las necesidades que tienen. Yo ahora necesito transmitir mi contenido, ¿tienen alguna herramienta con que apoyarme? Sí, listo, es acá, y el acompañamiento para el uso. No, yo ahorita estoy más enfocado en hacer o transferir mi conocimiento a través de un repositorio donde yo pueda poner el contenido que esté a disposición. Listo, ¿cómo lo podemos hacer? Hay otros que decían, yo ya tengo material, yo ya tengo contenido, lo quiero poner no solo disponible para mí, lo quiero abrir hacia los demás y que pueda ser un material de consulta. Perfecto, ¿cómo lo hacemos? Para que no todos estemos todos los días inventando el hilo negro, no estemos todos los días todos trabajando en hacer lo mismo, porque de manera colaborativa podemos darnos cuenta que hay alguien que probablemente ya lo haya hecho y también esté abierto y esté disponible. Como yo les decía, también es un tema de poder identificar este tipo de iniciativas. Entonces ha sido un reto a toda escala, en todos los niveles que hemos tenido,
y lo cierto es que vamos a sacar en limpio lo mejor de esto, que ha sido todas estas iniciativas de colaboración, la posibilidad de gestar grupos donde se pueda expresar este trabajo y donde se puedan sacar iniciativas. Nosotros también desde Red Clara estamos ahora empezando con un trabajo, con un grupo de educación, donde también nos acompaña Marita, precisamente en donde se está hablando y donde se está tratando de identificar la mejor forma de aunar esfuerzos en un espacio con las universidades, con las redes nacionales que son parte de Red Clara, para precisamente el poner a disposición y el poder acceder a esos recursos que muchos de ellos ya tienen. Y no lo podemos hacer ni de aquí a 6 meses, ni de aquí a un año, ya no hay tiempo para estos planes y proyectos que antes nos tomaba más tiempo, sino que ahora tenemos que hacerlo, hagámoslo, y lo hacemos ahora, porque de aquí a un año ya no nos va a servir la solución de te presto un recurso, ya en ese momento habremos pasado, ya estaremos en otra etapa, por lo tanto, todo, incluso el tiempo de respuesta, se ha acelerado aún más. Desde luego vamos aprendiendo a punta de prueba y error, hemos tratado diversos mecanismos, porque también cuando uno lidia con precisamente el tema de la virtualidad, no solo es el contenido que uno pueda poner a disposición, sino también tiene que ver que la otra persona tiene que tener el recurso para entrar, tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la posibilidad, incluso este tipo de seminarios, no solo depende de que yo tenga una buena red o que Marita tenga una buena red, significa también que Mirta, Silvia, Edith, todos tengamos la capacidad y la posibilidad de poder conectarnos y decir, yo escucho bien, pero los demás no. Entonces ya ahí son otros elementos que vamos incorporando también a este mismo trabajo, incluso para la generación, por ejemplo, de un documento, de objetivos que podamos tener en común. El trabajo lo vamos haciendo un poco día a día, de manera lo más expedita posible, y como yo les decía, en este otro grupo en el que nosotros estamos discutiendo, estamos tratando de identificar posibles estrategias de trabajo conjunto que sean no solo eficaces y que nos puedan dar un resultado, sino además que que estén abiertos para todos. La verdad es que para todos nuestros socios, incluso para Red Clara, a pesar de, como yo les decía, venir desde hace un tiempo hablando de trabajo remoto, de actividades virtuales, esto nos vino a cambiar totalmente el panorama y a demostrarnos que es distinto y en la práctica y en un ambiente en el que todos estamos un poco llamados a lo mismo en distintas condiciones. Entonces, bueno, yo les dejo abierta la posibilidad en algún momento. Ahora, si alguien tuviera alguna pregunta o algún tema en concreto en el que quisiera discutir, con mucho gusto, les puedo compartir mi correo. Un complemento. Dime, Marita. Yo conocí a Red Clara en septiembre, y la verdad que a mí me asustaba el hecho de integrar un grupo de investigadores científicos. Yo dije, ¿qué hago acá? Sinceramente, familia, según